En el capítulo 4, de verso 1 al 10, ahí lo va a leer nuestra muy bonita hermana, pero yo le pido por favor que preste atención. Esto es una prédica, una enseñanza que necesito que usted meta todos sus sentidos aquí. Olvídese de lo demás. Métase aquí, adelante. La palabra de Samuel llegó a todo el pueblo de Israel. En aquellos días los israelitas salieron a enfrentarse con los filisteos y acamparon cerca de Ben-Ezer. Los filisteos que habían acampado en Afec desplegaron sus tropas para atacar a los israelitas. Se entabló la batalla y los filisteos derrotaron a los israelitas, matando en el campo a unos 4.000 de ellos. Cuando el ejército regresó al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos has derrotado hoy el Señor por medio de los filisteos? Traigamos el arca del pacto del Señor, que está en Silo, para que nos acompañe y nos salve del poder de nuestros enemigos. Así que enviaron un destacamento a Silo para sacar de allá el arca del pacto del Señor Todopoderoso, que reina entre los querubines. Los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban a cargo del arca del pacto de Dios. Cuando ésta llegó al campamento, los israelitas empezaron a gritar de tal manera que la tierra temblaba. Los filisteos oyeron el griterío y preguntaron: ¿a qué viene tanto alboroto en el campamento hebreo? Y al oír que el arca del Señor había llegado al campamento, los filisteos se acobardaron y dijeron: Dios ha entrado en el campamento. ¡Ay de nosotros, que nunca nos ha pasado algo así! ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos va a librar de las manos de dioses tan poderosos, que en el desierto hirieron a los egipcios con toda clase de plagas? ¡Ánimo, filisteos! Si no quieren llegar a ser esclavos de los hebreos, tal como ellos lo han sido de nosotros, ármense de valor y luchen como hombres. Entonces los filisteos se lanzaron al ataque y derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron en desbandada. La matanza fue terrible, pues de los israelitas cayeron 30.000 soldados de infantería. Bien, vemos aquí entonces que en aquel tiempo, dice esta versión mía, estaba en guerra Israel con los filisteos, y el ejército israelí acampaba cerca de Ben-Ezer, y los filisteos estaban en Afec y estaban en la guerra. Israel era el pueblo de Dios, y los filisteos no, obviamente. Los filisteos no son lo que ninguno de nosotros quisiéramos ser, ¿no es cierto? Sin embargo, estaban en la guerra, fueron a la guerra, fueron a pelear contra ellos, lucharon, pero aconteció algo. Aconteció que fueron derrotados. Y en el verso 2 y 3, y yo lo voy a leer desde esta versión, dice: los filisteos atacaron al ejército de Israel y lo derrotaron matando a 4.000 hombres. Terminada la batalla, las tropas de Israel se retiraron a su campamento y los ancianos de Israel se preguntaban: ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaran? Dijeron después: traigamos de Silo el arca del pacto del Señor, y si la llevamos con nosotros a la batalla, nos salvará de nuestros enemigos. ¿Por qué perdimos? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, cuenta aquí la palabra de Dios que cuando ellos decidieron llevar el arca, y el arca fue llevada hasta el lugar donde estaba el ejército, los israelitas gritaron, hicieron tanto barullo, que parecía que la tierra temblaba. Ante semejantes circunstancias, los filisteos se preguntaban: ¿qué es lo que está pasando? Y ellos mismos entendieron lo que había ocurrido, y sucede que el arca del pacto del Señor había llegado hasta el campamento de los israelitas, y se llenaron de miedo, se llenaron de temor, no a los israelitas, a los cuales ya habían vencido, no al ejército que estaba delante de ellos, al cual ya habían derrotado. 4.000 de ellos habían matado. No, le tenían miedo a Dios. Y dice: tremendo esto, porque hemos peleado contra otros ejércitos de otras naciones que tenían otros dioses, pero este Dios, y ellos lo llaman estos dioses de los israelitas, estos realmente son poderosos. Estos son los que vencieron a los egipcios, estos los llenaron de plaga, estos son los que nosotros sabemos que pasaron tantas cosas maravillosas en el desierto. Tenemos que pelear contra ellos. Parecía que iban a desfallecer ante semejantes circunstancias. Mas entre ellos se levantaron algunos que dijeron: a ver, muchachos, o peleamos o vamos a terminar siendo esclavos de ellos, como ellos lo fueron de nosotros. Y alguno dijo: yo prefiero morir antes de ser esclavo.
Entonces, pelearon como nunca habían peleado antes. Y algo tremendo pasó. Ganaron. Lo cual no estaba en los planes de nadie. No estaba en los planes de ningún israelita. Creo que ni siquiera estaba en los planes de los filisteos. Y aquí primero ponemos el primer punto, el primer asterisco. No estaba en planes de los israelitas, pueblo de Dios. No estaba en los planes de los filisteos, pueblo pagano. Pero estaba en los planes de Dios. Y ahí es donde está la cuestión. Ahí es donde vos tenés que entender que no son ni tus ni sus planes, los de cualquiera. No son los planes que gente que no te quiere tenga con vos. No son los planes que vos hagas para tu vida. No son ni siquiera los planes del diablo. Son los planes de Dios. No estaba en el plan de los israelitas perder, ni estaba en el plan de los filisteos ganar. Decía ahí, ustedes lo leyeron, cuando dice, vamos a pelear valientemente porque no queremos caer como esclavos. No dijeron para ganar, vamos a ganar, seguro que les ganamos. No vamos a caer como esclavos. Y fueron a pelear y pelearon con todo lo que tenían. Y ellos mismos creo que se sorprendieron cuando vieron que habían ganado. Y en el verso 11 del mismo capítulo que acabamos de leer, ¿qué es lo que dice? Verso 11. Además fue capturada el arca de Dios y murieron Ofni y Finés, los dos hijos de Elí. Entonces los filisteos capturaron el arca de Dios y mataron a Ofni y Finés, los dos hijos de Elí, que era el sumo sacerdote en aquel momento. Capturaron el arca de Dios. Oiga, traten de entender ustedes, traten de entenderlo. El arca de Dios, que simbolizaba la presencia misma de Dios, fue capturada. ¿En los planes de quién estaba? Que el arca, que representaba la presencia misma de Dios, pudiese ser tomada en manos de incircuncisos, herejes, paganos, hijos del diablo. ¿En la mente de quién estaba ese plan? ¿Quién podía imaginarse semejante cosa? No solamente ganaron la batalla, sino que se llevaron el arca. El arca cayó en manos de incircuncisos, cayó en manos de los enemigos del pueblo de Dios y por lo que a consecuencia de los enemigos de Dios. Y aquí el segundo asterisco. En el plan de Dios, que no estaba ni en la cabeza de los israelitas, ni en la cabeza de los filisteos, ni tan siquiera en la cabeza del diablo, ahí, en Samuel, muchos años antes de la venida de Jesús, muchos años antes de la muerte expiatoria de Jesús, muchos años antes de la resurrección de Cristo Jesús y de la entrada a todos para la salvación, mucho antes de eso, se ve aquí la misericordia de Dios. Dios hace algo que no está en los planes de nadie y les da su arca y permite que el arca, símbolo de su presencia, vaya en manos de filisteos. Oiga, esas cosas locas. ¿Quién se puede imaginar semejante cosa? Ahora, 1 Samuel capítulo 5, verso 1 al 12. Vamos a leerlo. ¿Qué dice? Después de capturar el arca de Dios, los filisteos la llevaron a Ebenezer de Asdod y la pusieron junto a la estatua de Dagón, en el templo de ese dios. Al día siguiente, cuando los habitantes de Asdod se levantaron, vieron que la estatua de Dagón estaba tirada en el suelo, boca abajo, frente al arca del Señor. Así que la levantaron y la colocaron en su sitio. Pero al día siguiente, cuando se levantaron, volvieron a encontrar la estatua tirada en el suelo, boca abajo, frente al arca del Señor. Sobre el umbral estaba su cabeza y sus dos manos, separadas del tronco. Por eso, hasta el día de hoy, ninguno de los que entran en el templo de Dagón en Asdod pisan el umbral, ni siquiera los sacerdotes. El Señor descargó su mano sobre la población de Asdod y sus alrededores, y los azotó con tumores. La gente de Asdod reconoció lo que estaba pasando y declaró: el arca del Dios de Israel no puede quedarse en medio nuestro, porque ese Dios ha descargado su mano sobre nosotros y contra nuestro Dios Dagón. Así que convocaron a todos los jefes filisteos y les preguntaron: ¿qué vamos a hacer con el arca del Dios de Israel? Trasládenla a la ciudad de Gat, respondieron los jefes.
Y así lo hicieron. Pero después de que la trasladaron, el Señor castigó a esa ciudad, afligiendo con una erupción de tumores a sus habitantes, desde el más pequeño hasta el mayor. Eso provocó un pánico horrible. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Pero tan pronto como entró el arca en la ciudad, sus habitantes se pusieron a gritar: «Nos han traído el arca del Dios de Israel para matarnos a todos». Por eso convocaron a todos los jefes filisteos y protestaron: «Llévense el arca del Dios de Israel, devuélvanla a su lugar de origen, para que no nos mate a nosotros y a todos los nuestros». Y es que el terror de la muerte se había apoderado de la ciudad, porque Dios había descargado su mano sobre ese lugar. Los que no murieron fueron azotados por tumores, de modo que los gritos de la ciudad llegaban hasta el cielo. Cosa tremenda, hermano. Dice que una vez que capturan el arca, una vez que la tienen ellos, y yo quiero que hagamos analogías en esto, y quiero que piense y medite lo que yo le voy a decir. Los filisteos se encontraron con una victoria que ni se imaginaba. Ni se imaginaba. Se encontraron con una victoria. Les vino de arriba. Sí, es cierto que pelearon valientemente, pero ni ellos mismos creían que iban a ganar. Ganaron. Todo el ejército enemigo, el que no murió, salió corriendo. Y se quedaron con el arca. Y tomaron el arca. Y cuando tomaron el arca, nadie murió. Entonces llevaron el arca a su país. ¿Y qué hicieron con el arca una vez estando en su país? ¿Dónde va un arca que simboliza a un Dios? En un templo. ¿Y en qué templo lo vamos a meter? Bueno, si ya tenemos un templo, usémoslo. Y lo metieron en el templo del dios Dagón. Si me estás siguiendo, te vas a dar cuenta de lo que yo estoy queriéndote decir. Lo metieron ahí. Y metieron el arca al lado de Dagón. Todos contentos, todos felices, chochos de la vida. Cerraron la puerta del templo y se fueron. Y al otro día, cuando vuelven, encuentran a su dios Dagón tirado boca abajo. Cosa rara esa, ¿no? ¿Quién lo bajó? Me imagino que algunos empezó a preguntar: che, ¿quién estuvo acá vigilando ayer? Y estuvo Juan, llamalo a Juan. Che, Juan, ¿qué pasó? No sé. ¿Cómo que no sabes? Mirá dónde está Dagón. Oh, qué sé yo. No tengo nada que ver. Yo ni lo toqué. Ni ahí que me río. Y si no estuviste vos, ¿quién fue? Ah, no sé quién pudo haber sido. Conmigo estuvo Jorge, llamalo a Jorge. Jorge, ¿qué pasó? Este soy yo. ¿Cómo que sé yo? ¿Estuviste junto con Juan? Juan no sabe nada. Dice que vos estuviste. Sí, yo estuve, pero aquí ni me acerqué. Ah, no, nada que ver. ¿Y quién lo tocó? Yo no lo toqué. Entonces empezaron a mirar, este no lo tocó y este no lo tocó y este como está acá abajo. Hasta ahí nadie había muerto. Bueno, dijeron, no digamos nada. Shh, todo tranquilo. Vamos a levantarlo al Dagón. Capaz que hubo algún temblor, como estábamos todos cansados por la batalla y teníamos mucho sueño, dormimos mucho, ni nos enteramos. Hubo un temblor y se cayó. Vamos a levantarlo. Levantarlo, volvieron a poner. Lo sacudieron con el plumero, le sacaron la tierra. Bueno, Dagón, bueno. Son cosas que pasan, Dagoncito, tranquilo. Bueno, ya. Déjame ahí. Otra vez siguieron con sus cosas y se fueron a dormir. Al otro día vienen y cuando lo vienen encuentran otra vez a Dagón boca abajo. Pero esta vez, ¿qué le faltaba? ¿Qué le faltaba? La cabeza y las manos. Ah, bueno, la cosa. Lo volvieron a llamar a Juan vení acá. Ayer no tuviste nada que ver. Ahora, ¿qué pasó? Yo te juro que no fui, le dijo. Créeme, ni lo toqué. Juan, ayer se cayó. Hoy le falta la cabeza, hermano. ¿Pero qué hiciste? Yo nada. ¿Quién estuvo con vos? Jorge. Llamar otra vez a Jorge. Jorge, vení acá, hermano. ¿Qué pasó con Dagón? Oh, no sé. Yo nada que ver, flaco. Yo estaba afuera dando vueltas para ver que no se metiera nadie. Yo no tengo, ni entré a caminar, ni pisé. Pero le faltan las manos. Ah, no sé qué le habrá pasado. Hasta ese momento no murió nadie. Agarraron, volvieron a sacarlo. Volvieron a colocar todo. ¿Pero qué pasó? Cuando ocurre todo eso, y el cuerpo estaba intacto, entonces dice el verso 6, después de este asunto, dice que la mano dura del Señor hirió a la gente de Asdod
y de las aldeas cercanas con una plaga de tumores. Hasta ese momento no había pasado nada. Pero a partir de ese momento, Dios sí que empezó a hacer cosas. Dios sí que empezó a hacer cosas. Y la gente empezó a tener tumores. Y la gente empezó a tener miedo. Y cuando pasaban las cosas, dice que todos se reunieron porque Él está en contra de nosotros, decían. Todos seremos destruidos junto con Dagón, nuestro Dios. De modo que convocaron a los gobernantes de la ciudad filistea y le preguntaron: ¿qué debemos hacer con el arca del Dios de Israel? Los gobernantes deliberaron y contestaron: sacarla de acá. Y la quisieron llevar a otra ciudad. Dice, cuando lo llevaron a otra ciudad, dice que enviaron el arca de Dios a Ecrón. Pero cuando los habitantes de Ecrón se enteraron que venía el arca, dijeron: no, está equivocadito, hermano, aquí esto ni por casualidad, llévatelo, que vamos a morir todos peor que allá. Cosa tremenda esa. Ahora miren ustedes, porque aquí está la analogía que yo quiero hacer. ¿Saben que dentro de la iglesia de Jesucristo hay filisteos? Hay filisteos. Miren lo que hizo Dios. Dios permitió que vencieran a Israel. Dios permitió que tomasen el arca. Hasta Dios soportó que la pusiesen en el mismo templo con otro. Y Dios les mostró quién era Dios realmente. Y saben que hay muchos, no en esta congregación, gracias a Dios, en otras, que llegan y ven a Dios y contemplan su gloria, luchan para tener y toman la gloria de Dios y la meten en su templo, en el templo en el que todavía tienen a Dagón, donde está el fútbol, donde está el béisbol, donde está el automovilismo, donde está el baile, donde está la comida, donde están las fiestas, donde está él o ella, el templo que está ocupado por un dios Dagón. Llámalo como quieras vos. Y lo metes. Y Dios empieza a trabajar dentro del templo. Y un día te encontrás que ese Dios que vos tenías antes está tumbado boca abajo. Y lo mirás y decís: uy, caramba, se me cayó el Dios. Y en lugar de pensar, ¿no será que Dios quiere ser Él solo? No, lo levantás y lo volvés a poner. Y lo sacudís. A Boca, a River, a los Chicago Bulls, a quien fuere. Bueno, tranquilo. Vos sos mi Dios, mi amor. Él está acá, pero vos sos mi Dios. Y lo deja. Y se van. Y está tu Dios y el Dios verdadero. Y al otro día cuando venís, lo volvés a encontrar en el piso. Pero a la fe le falta la cabeza y le faltan las manos. Y ante semejante situación, te vas al negocio de la pancha, que es ahí a la vuelta, y comprás 7, 8 sachets de la gotita. Volvés y le pegás la cabeza y las manos. Y lo volvés a poner. Y en lugar de pensar, ¿no será que tengo que sacar a este Dios? No, decís, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar al Dios verdadero. Lo mismo que hicieron los filisteos. Sacaron al Dios verdadero. Dejaron al Dios falso, roto, pero pegado. Lo dejaron. Y al verdadero lo sacaron. Pero cuando pasó eso, comenzaron las plagas. Dice las Escrituras que empezaron las plagas. Que la mano de Dios se empeoró contra los filisteos. ¿Y cuántos hay, hermano, que nosotros vemos que ya no saben lo que me está pasando? Desde que llegué a la iglesia estoy peor que antes. Claro, si seguís teniendo a Dagón. Si no sacaste a tu Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte el templo con ningún Dagón. Dios no comparte el templo con ningún equipo de fútbol, ni de béisbol, ni de Fórmula 1, ni mujer, ni hombre, ni computadora, ni televisión. Dios no comparte su gloria con nadie. Y te mostró que te lo tiró, que te lo mutiló. Pero en lugar de cambiarlo, no, lo volviste a poner. Y en lugar de sacar al Dios falso, sacaste al Dios verdadero. ¿Cuántos hay de esos? ¿Cuántos? Mire qué misericordia de Dios. Mire si los filisteos hubieran dicho: caramba, realmente
este es Dios. Y hubiesen tirado a Dagón. Oiga, todos los filisteos se hubieran salvado. Todos los filisteos hubieran sentido el poder de Dios. Pero no. Se aferraron a su Dios. Entonces consultaron, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer ante esta circunstancia? Y vemos en el capítulo 6 de 1 Samuel, que después lo va a leer usted en su casa tranquilamente, que se pusieron de acuerdo y que dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa, lo vamos a devolver. ¿Y cómo lo devolvemos? Bueno, para estar seguro, vamos a agarrar un carro, pero un carro nuevo, nuevo. No he visto el carro. Y vamos a agarrar 2 vacas. Pero esas vacas tienen que tener cría. Y los que más o menos conocen el campo, saben que una vaca que está amamantando a la cría difícilmente se mueva de al lado de su cría. Pero agarraron las crías, agarraron los terneros y los metieron adentro de un lugar y los cerraron ahí. Y mientras los terneros debían gritar como locos, metieron las vacas en el carro y las dejaron salir solas. Pusieron el arca arriba del carro y ala, que se vaya. Y dijeron, si se va para otro lado, entonces esto no tiene que ver con Dios, sino que es casualidad. Ahora, si va derechito para Israel, esto que era Dios. Y dice que las vacas se vinieron. Y se iban caminando. Y llegaron a Israel, derechito. Y dice cuando los de Israel lo vieron, hoy se alegraron. Agarraron las vacas y agarraron al carro. Y con el carro hicieron leña y a las vacas las mataron. Y hicieron un montón de sacrificios. Y estaban todos chochos y felices de la vida. Pero dice que pasó algo, hermano mío. Dice que en el verso 19 del capítulo 6, lémelo por favor. Algunos hombres de ese lugar se atrevieron a mirar dentro del arca del Señor, y Dios los mató. Fueron 70 los que perecieron. El pueblo hizo duelo por el terrible castigo que el Señor había enviado. Tremendo, hermano. Había vuelto a Israel, de donde pertenecía el arca. Estaba en el pueblo de los israelitas, de quien era el pueblo de Dios. Ellos estaban contentos y habían fiestado, pero 70 de ellos miraron adentro del arca. ¿Y qué hizo Dios? Los mató. Los mató. Porque, hermanos, Dios es santo. Y el respeto a Dios es lo fundamental para la bendición de Dios. Esta gente no sentía respeto por Dios. A esta gente evidentemente no le importaba tanto Dios. Miraron dentro del arca algo que estaba prohibido y murieron. E inmediatamente que pasa eso, léeme el verso 20. Y los habitantes de Bet-Semes dijeron, el Señor es un Dios santo. ¿Quién podrá presentarse ante Él? ¿Y a dónde podremos enviar el arca para que no se quede entre nosotros? Oiga, era el pueblo de Dios. El arca era el arca de su Dios. Representaba a su Dios. ¿Pero qué quisieron hacer ni bien tuvieron un problema? Echar afuera a Dios. Igual que hicieron los filisteos. ¿Cómo vamos a tener esto? En el verso 21 dice que llamaron a otros del Lemero. Llamaron. Así que mandaron este mensaje a los habitantes de Kiriat Jearim. Los filisteos han devuelto el arca del Señor. Vengan y llévensela. Llévensela. Devolvieron el arca, está todo lindo. Bueno, llévensela. Chao. No la quiero ni ver. Oiga, la presencia de Dios, no la quería. Fuera. Fuera. Y era pueblo de Dios, hermano. Y era pueblo de Dios. Pero ¿saben qué? ¿Saben por qué pasó eso, hermano? Miren, si vamos a 1 Corintios, pero no pierdan Samuel, porque vamos a volver a Samuel. 1 Corintios, capítulo 11, verso 27 al 30, ¿qué dice? Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe de la copa sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Y dice las Escrituras, por tanto, dice que tenemos que examinar a cada uno. Pruébese cada uno a sí mismo, dice Reina Valera. La versión de Reina Valera 1960. Pruébese cada uno a sí mismo. Y dice, coma de pan y beba la copa. No que no lo haga, pero pruébese. Dios quiere que te pruebes. Oiga, si nosotros nos probamos delante de Dios, ¿cómo va a salir el asunto? Sabemos que estamos faltos.
¿Quién no está falto? Todos. Dice, pruébese. Señor, yo me doy cuenta que estoy mal, pero clamo a tu misericordia, clamo a tu sangre, clamo a tu perdón para poder comer y poder beber. Necesito examinarme, porque si no lo hago, si lo hago a tontas y locas, hago como esta gente, miró dentro del arca y murieron. Porque dice que el que lo hace, bebe y come del Señor indignamente, juicio come y bebe para sí. Ahora, ¿cómo es eso de indignamente? Si todos somos indignos, sí, pero dice que antes me probé, pero antes me dice que me di cuenta que estuve mal y fui a Cristo, el único que puede redimirme. Y antes de tomar la Santa Cena pedí perdón, con el deseo lógico de arrepentirme para no volver a hacerlo. Entonces sí puedo comer, entonces sí puedo beber. Esta gente no. Estos abrieron el arca y miraron como si nada. Y 70 murieron, hermano. Fue tremendo. Y eso tremendo es que quiero yo mostrarte ahora. Ahora, dice el libro de Josué. Vamos a Josué, hermano. Capítulo 1, versos 5 al 8. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarte a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Dice las Escrituras que nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Que la victoria está asegurada. Que no hay duda al respecto de tu victoria. Lo dice ahí. Ahora, también dice, pero medita en el libro de la ley de día y de noche. Para que te vaya bien en todas las cosas. Tenemos que meditar. Tenemos que estar allí. Nada puede pasarnos si realmente estamos en Dios. Ahora, ¿recuerdan lo que decían los israelitas en 1 Samuel capítulo 4, en el verso 2 y 3? Decía, el arca permaneció, en el capítulo 4, verso 2 al 3, dice, los filisteos atacaron al ejército de Israel y lo derrotaron, matando 4.000 hombres. Terminada la batalla, las tropas se retiraron a su campamento y los ancianos de Israel se preguntaron, ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaran? ¿Por qué permitió el Señor? Si hay promesa en Josué, ¿qué dice Josué? Lo que acabamos de leer, nadie podrá prevalecer. ¿No dice eso? Nadie podrá hacerte nada. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué? ¿Cuántas veces vos decís lo mismo? Pero si Dios está conmigo, el pastor me dijo que Dios iba a estar conmigo. ¿Qué acabamos de cantar recién? Que no temamos. No decíamos eso, no temas si Dios está. Yo me voy acá creyendo que Dios está y me salgo a la esquina y me meto en un palazo. ¿Cómo nosotros estábamos cantando que Dios está conmigo y que no tengo que tener miedo? Bueno, a ver. 1 Samuel 7, 3, 4. Por eso Samuel le dijo al pueblo, si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarte. Dedíquense totalmente a servir solo al Señor, y Él los librará del poder de los filisteos. ¿Cuál era la pregunta? ¿Por qué nos vencieron? ¿Por qué nos ganaron? ¿Cuál fue el problema? Entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel, si en realidad desean volver al Señor, deshágase de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astarot. Tomen la determinación de obedecer solo al Señor, entonces Él los rescatará de los filisteos. Así que los israelitas se deshicieron de todas sus imágenes de Baal y de Astarot y adoraron únicamente al Señor. ¿Por qué habían perdido? ¿Por qué habían sido derrotados? Porque en 1 Samuel no lo dice, pero en 1 Samuel 4 no lo dice, pero en 1 Samuel 7 sí. Tenían dioses ajenos. ¿Tenemos dioses ajenos? ¿Hay dioses ajenos en nuestros templos?
Somos templo del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Todos creemos en esas circunstancias. Somos templo del Espíritu Santo. En nuestros templos. ¿Tenemos dioses ajenos? No tienes que saberlo. No. Puede llamarse de distintas maneras. Pueden ser distintas cosas. Me vi al espejo. Estoy 28 gramos más gordo. Mañana empiezo un régimen porque mi Dios es la silueta. Una cana. Una cana. 16 litros de tinta para... ¿Qué Dios tenés? Cuando pierdes tu equipo favorito, ¿tu estado de ánimo es el mismo? No me mientas, no me mientas. Claro que no. Por supuesto que no, no es el mismo. Cuando algo que vos esperabas y que vos querías no sale bien, ¿no te deprime? ¿No te pone mal? Cuando tengo un dolorcito, ¿cuánta gente hay que se me duele la uña? Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Son tremendas, ¿sabes? ¿Cuál es el Dios que está en tu templo? ¿Cuál? Si tenés ajenos, los filisteos te van a derrotar. Si tenés ajenos, el diablo te va a derrotar. Pero si Dios entró con su arca y había dioses ajenos, sacalos. Sacalos. Hermano, yo me acuerdo lo que me pasó a mí. Yo llegué a Cristo y en el templo había otro Dios. Y un día Dios, en su infinita misericordia, hermano, me habló. Y vino una persona, pasó a predicar, ¿cómo se llama? Me dice el Señor, que saques todo lo que tenés de tal y tal cosa. Hermano, sentí un dolor en mi corazón. Porque yo desde que terminé el culto hasta que llegué a casa era un duelo. Y yo llegué, hermano, con la marcha fúnebre hasta el lugar donde tenía las enciclopedias. Pilas de enciclopedias nuevas, cuidadas, casi adoradas. Y tuve que tirarlas. ¿Era eso? ¿O era enemistarme con el Dios del cielo? No sé la plata que tiré, hermano. No sé la plata que tiré. ¿Pero era eso o enemistarme con el Dios del cielo? Dios no comparte su gloria con nadie. Hermano, tiré al dragón mío, lo tiré. Y empecé a hermosear el templo de Dios. Y mire, hasta lo agrandé todo. Antes era más chico, pero lo extendí. Hermano mío, Dios no comparte su gloria. Hermano, si vos ves que los dragones de tu templo están tirados, no los levantes. No los vuelvas a poner. Sácalos. Tíralos. Deja que Dios sea tu rey. Deja que Dios sea tu Dios. Deja que Él realmente viva y te haga vivir. Porque sin Él nada podemos hacer. Cierra tus ojos y inclina tu rostro. Y en tanto que esto ocurre, quiero decirte que es necesario que entiendas que solamente Dios, solamente Padre, Hijo y Espíritu Santo es quien puede darte la paz que necesitas. Solo Cristo salva. Y hoy es el día y hoy es el momento en que entiendas esa situación. Que saques los dioses ajenos de ese templo. Que vos sos un templo. Pero solamente puede ser templo del Espíritu Santo. Solo hay un Espíritu Santo. Y ese proviene del Dios de las luces. Y hay un solo Dios de las luces. Y hay un solo Señor. Y hay una sola salvación. Y solo Cristo Jesús te la da. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por tu misericordia y por tu amor y por este momento maravilloso. Gracias, Señor. Así que tu palabra fluya. Hace que tu gloria invada todo este templo. Y hace que los dioses que alguna vez tuvimos hayan desaparecido desde ahora y para siempre. Y que solamente vos, únicamente vos, te gloríes y recibas toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos.